Volvemos, este es nuestro tercer bloque, si no me equivoco, ya de Todos a la Cueva. Hoy por suerte no hace tanto calor, estoy en la mesa con el licenciado Emiliano De Lucci y el politólogo Christopher Cardarelli. Buenas tardes. Sí, presentate por favor, Wally. Hola a todos. Es Wally, para los que nos están viendo y no lo ven, usualmente está en producción. El politólogo Wally nos está acompañando junto obviamente con nuestro especialista en economía política, pero que hoy se van a dedicar al tema de internacionales, como ya lo hicieron hace 2 o 3 emisiones pasadas, donde hablaron en su momento sobre las derechas democráticas, digamos, el resurgimiento de las derechas en Europa. Las ultraderechas. Exactamente. Y ahora es el reposicionamiento de las izquierdas en Europa. Exacto. El lado B. El lado B, exactamente. Así que bueno, comiencen nomás, yo estoy acá en el medio, gustoso, y bueno, nos están viendo también en el aire. Bueno, bien como vos dijiste, hoy vamos a hablar del reposicionamiento que se dan las izquierdas, los partidos de izquierdas en Europa. Y es importante hacer un punteo rápido, digamos, porque en la columna pasada hablamos mucho de lo que es el contexto político histórico para que se den, digamos, ese posicionamiento o ese resurgimiento de las ultraderechas. En ese sentido, el contexto político es similar, la lectura puede ser diferente, pero digamos, las cuestiones puntuales son iguales. Son iguales que la otra vez, digamos, que lo que presentaron la otra vez. Por eso vamos a dar un punteo medianamente rápido para ir abordando ya directamente las izquierdas. Perfecto, el que para más adelante, digamos, cuando esté escuchando quizás, o en este momento, o en YouTube en un futuro, recuerde que si quiere volver a ver los de las derechas, no pueden conectar a través del canal de Todos a la Cueva en YouTube y ahí vuelve a ver el de las derechas y continúa con el de las izquierdas. Exacto. Bueno, respecto a lo que es el contexto político histórico, lo importante a tener en cuenta es que a partir de los 70, como bien sabemos, se da un proceso de neoliberalización en lo que es el mundo occidental. Específicamente en Europa, lo que se genera es las nuevas demandas sociales, se genera una atomización de ellas, y en este sentido los partidos tradicionales como que tenían la capacidad de absorción de las demandas sociales previas al neoliberalismo, digamos, se encuentran con este proceso, digamos, de atomización y de diversificación de las demandas sociales. No tienen la capacidad en este nuevo contexto de absorberlas. Claro, de responder una respuesta, Claro, digamos, a estas demandas. Exacto. En este sentido, esto genera que como ciertas demandas no las pueden solucionar, ciertos partidos pequeños o medianos tengan la posibilidad de absorberlos y de tomarlos como bandera. Perdón, sí. Que es importante lo que está describiendo Wally, que vos tenías desde la posguerra un gran partido conservador, un gran partido socialdemócrata, y eso, como bien dijo él, satisfacía todas las demandas. Lo que fue sucediendo es que a medida que el neoliberalismo se tornaba hegemónico, el partido conservador se mantuvo y el partido socialdemócrata mantuvo su nombre, pero se fue corriendo cada vez más al centro. Entonces se pasó de centro-derecha a centro-izquierda a centro-derecha y centro-derecha también, pero supuestamente con un discurso más progresista, exactamente. Claro, lo que pasa en este contexto es que justamente el discurso hegemónico neoliberal digamos, avanza y sobrepasa cualquier otro tipo de discurso. O sea, tiene la capacidad de presentarse como más fuerte en ese sentido, ser justamente hegemónico, digamos. En ese sentido es la postura que toman los partidos socialdemócratas, que como bien decía, comienzan a correrse más al centro, y en este sentido se ve un proceso de mimetización, digamos, en ese sentido. Se empiezan a confundir ciertas acciones ciertas políticas públicas que puede tomar un partido de derecha, de conservador, o un partido socialdemócrata. El ejemplo está, como lo dije en la columna pasada, en Alemania, por ejemplo, que dan un recorte muy fuerte en lo laboral y uno piensa, bueno, esto fue de un partido conservador. No, en realidad fue del partido socialdemócrata. A partir de los 90, además, con la caída de la Unión Soviética, por eso es importante contextualizar esto, que las ideas que venían de Estados Unidos se convierten casi en la totalidad de las referencias para los partidos políticos. Por eso lo que sucede esta mimetización y esta falta de diferencia entre los dos partidos tradicionales, porque ¿se acuerdan que Francis Fukuyama planteaba que era el fin de la historia? Esto lo hablamos un poco con Laguado, el programa anterior, con Arturo Laguado, que habló del neoliberalismo.
el fin de la historia, el fin del conflicto entre las personas, y que ahora había una sola idea, la neoliberal, y las diferencias serían administrativas, digamos, o en la forma de implementar esa idea, pero se había acabado el conflicto de enfrentamiento. Claro, en este sentido, digamos, para darle un cierre, digamos, a esta parte del contexto histórico-político, justamente se dan, bueno, entonces una cuestión de atomización de las demandas sociales y una mimetización en los partidos tradicionales. Esto genera, digamos, una situación de Deslegitimación, vamos que sale, Ahí va. vamos que sale. Ahí va. Digamos, de los partidos tradicionales, de los Estados-nación, y bueno, esto es lo que da, como dijimos en la columna pasada, el paso a los partidos de ultraderecha y en los años 2000 repensarse las izquierdas cómo se van a posicionar. Hay un último punto que es las generaciones de los años 90 y de los años 2000 comienzan a ver que su futuro es peor que la de sus padres y la de sus abuelos. En este sentido, un punto o la gota que rebalsa el vaso es la crisis del 2008, y ahí es donde, digamos, comienza... Es un clivaje, digamos, necesario. Y es donde la izquierda dice, bueno, hay que repensarse porque nos pasan por arriba. Exacto, en el 2008, bueno, recordemos, para el que no lo tiene tan presente, se produce la crisis de las hipotecas subprime, básicamente en época de bonanza, en época de hegemonía neoliberal, se había prestado muchísimo dinero, primero a personas solventes y después a personas no tanto. Es parecido a lo que está pasando ahora acá, por si quiere referencias inmediatas. Y lo que sucede es que después los bancos comienzan a armar paquetes con esas deudas y apostarlos en la ruleta financiera. Te arman un paquete con, no sé, con la deuda de BMW o de Microsoft, que supuestamente era que le ibas a cobrar sí o sí. En el mismo paquete te metían la deuda de un griego, de un portugués o de un español, de clase media baja, que había pedido 1 millón de euros en un crédito hipotecario y anda a cobrarla. Todo esto estalla en 2008, quiebra el Lehman Brothers, que es era uno de los bancos más grandes del mundo. Hay un gran susto tanto en la clase dirigente como en las clases populares y empresariales. Y ayer justamente comentábamos con Wally que los que más pierden en esta crisis, contrariamente a lo que uno cree, no fueron los pueblos, digamos, que si bien perdieron muchísimo, pierde más el capital. O sea, cuando uno ve la curva del 1% más rico en la mayoría de los países, la curva se eleva desde los 90 sin parar y en 2007 baja violentamente. La apropiación del 1% más rico en la riqueza nacional. Eso en términos nominales, digamos, porque digamos las clases populares, la crisis le pega de lleno y... Sí, exactamente. Una situación en la que ya estaban... Digamos. Claro, no es lo mismo que le pegue al 1% más rico que al 99% restante que sobrevive. Pero es cierto lo que dice Emiliano, en términos nominales, digamos, la crisis efectivamente le pega de lleno a los capitales, en ese sentido. Pero bueno, esta es la salvedad que hay que hacer, digamos. Bueno, a partir de acá, vieron que se comenta mucho que tanto el PRO como el kirchnerismo son hijos de la crisis de 2001. Eso después es para otra columna. Otra columna, otro informe. Es para otro informe. Pero acá también se comenta que tanto las ultraderechas como estos partidos de nueva izquierda, de una izquierda que se apega más a los discursos históricos, etcétera, dicen que son hijos del 2008. ¿No? El 2008... Sí, dejamos... no, es importante acá lo que está diciendo Emiliano. Un ejemplo muy claro y rápido para observar es el caso de Francia, Mélenchon. Mélenchon fue militante durante 32 años, desde el 74 hasta el 2008 del Partido Socialista, un partido de los tradicionales en Francia. En el 2008, digamos, rompe, se va del partido, crea su propio, digamos, en este caso su propio frente, porque aglutina otros partidos de centro izquierda e izquierda, y crea lo que es, este año se presentó como Francia insumisa, digamos. No tiene la repercusión que puede tener un Podemos, que puede tener un Syriza, pero es importante remarcar el rompimiento, digamos, en ese sentido, justamente en el 2008, que da Mélenchon. Bueno, en España pasa algo similar. España bipartidismo histórico entre el PP y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que le quedó muy poco de socialista y obrero en el último tiempo.
siempre sacaban entre los dos 70, incluso 80% de los votos. Con la aparición de Podemos en 2011, aparece primero Podemos y después Ciudadanos, que Ciudadanos sería como un Podemos pero de centro-derecha. Pero son como partidos que rechazan la política tradicional. Hay una cosita nada más. Para observar, Ciudadanos y Podemos nace a partir de una gran protesta que hubo en el 2011, el 15M, que justamente surge ahí, en lo que llaman la Plaza del Sol. Surge un partido, surgen dos partidos que rompen con el bipartidismo, uno de centro-derecha como es Ciudadanos y uno de centro-izquierda como es Podemos. Sí, para cerrar lo de Podemos es algo interesante, después vamos a subir el material a la web. La gente que vota Podemos no está tan ligada ni al PSOE ni al PP, no tiene un votante fijo ni socioeconómico, ni... Bueno, sí hay diferencia que lo votan más en las ciudades que en el campo, ¿no? Pero Podemos recibe muchos votos de la clase media alta e incluso alta e instruida. Algo llamativo teniendo en cuenta que se presentaba como un partido antisistema y después no tanto, ¿no? Después se presentó como un partido que quería agarrar cada vez más. Claro, en ese caso el partido, digamos, popular, que toma los votantes de clases populares justamente, de clases bajas, es el PSOE. Sí, el peronismo en España es el PSOE, básicamente. Claro, a grandes rasgos. Vamos con Grecia ya, ¿no? Así entramos a los dos. Bueno, eso España, digamos, lo importante de España. Después se encuentra, digamos, lo que es Grecia. Grecia es un punto muy importante para tener en cuenta porque Grecia tenía dos partidos tradicionales también. Uno es el ND, que es Nueva Democracia de la centro-derecha, y otro es el PASOK, que es, no me preguntes cuáles son las siglas porque ahora no me lo acuerdo, pero es la centro-izquierda, digamos, de Grecia. ¿Qué pasa con el PASOK? El PASOK, después del año 2012, comienza abruptamente a perder simpatizantes y votos en ese sentido. Pasa de una elección en el 2012 de 25 puntos del electorado, un poco más, pasa a 5 puntos en 2015, una locura. Un quiebre total. Sí, sí. Ahí es donde aparece Syriza. Syriza es un partido que se empezó a tenerse en cuenta en el 2012-2015, pero es un partido que nace en el 2001, en el 2004 se presenta a elecciones. En realidad no es un partido, es un frente que aglutina muchos partidos de izquierda, 23 partidos más o menos. Lo que pasa es que es muy fluctuante, puede ser 23, puede ser 22. Y en el 2012 sí tienen una gran elección, tienen una buena elección. En el 2014 tienen una gran elección y en el 2015 logran el 36 puntos, ganan la elección, le ganan a la Nueva Democracia, la centro derecha, y logra 149 escaños. ¿Por qué Perdón, con un discurso de campaña muy combativo, ¿no? Pues recordemos que por 2013, 2014 veíamos imágenes de Grecia en su momento y las protestas y parecía, bueno, el corralito en Grecia, parecía el 2001 acá. Alexis Tsipras, es difícil de pronunciar, era como uno de los dirigentes que estaba poniendo el cuerpo en la calle, en las manifestaciones, que llega a presidente de la nación. Se presentaba con un discurso de alternativa, de esperanza, justamente eso eran parte de los eslogans, digamos, de Syriza. Bueno, en ese sentido, en el 2015 es importante remarcar que logra 149 escaños de los 150 que necesitaba, logra, digamos, el gobierno, claramente. Pero a los meses, 25 diputados deciden romper con Syriza y crean Alternativa Popular. Alternativa Popular, o Partido Popular, bueno, algo popular era. Bueno, la cuestión es que Tsipras, al ver esta situación, dice, bueno, voy a renunciar como primer ministro y convoco de nuevo a elecciones. En septiembre vuelve a ganar con el 36%, logra 145 escaños y limpia estos 25 diputados. Lo que habla, la jugada le salió perfecta. Y lo que habla también de la determinación del dirigente, ¿no? Y recordemos que una de las promesas principales de campaña, Grecia es un país que tiene mucha dependencia de Europa, un déficit comercial muy alto. Y una deuda impresionante. Una deuda casi impagable, de casi 200% del PBI. Y una de las promesas del partido era que ellos no iban a pagar la deuda. Se suponía que se iban a salir del euro. De hecho, en la Troika creían que si Tsipras ganaba, automáticamente daban por hecho que Grecia se iba del euro.
Pero no, después gana y... No, es importante eso que dice Emiliano, porque previo a las elecciones, ya en Alemania se hablaba del Grexit. Digamos. Recuerdo, Habían sí. diarios que decían que el gobierno alemán creía que si ganaba Tsipras, si ganaba Syriza, el gobierno griego, digamos, iba automáticamente a romper con Europa. Lo importante acá es que Tsipras, envalentonado se puede decir, no sé cómo calificarlo, llama a un referéndum donde dice, bueno, el pueblo está a favor o en contra de las recetas que nos quieren imponer desde la Troika. La Troika, hay que decir, es el Banco Europeo, es el FMI, el Banco Alemán. Sí, en Grecia la influencia era del Deutsche Bank, me parece. Más Claro. que nada, si bien la Troika era Claro. la Porque hay una representante, gran pero dependencia con Alemania porque tenía una gran cantidad de deuda, digamos. Exacto. el con Deutsche Grecia. Bank era el enemigo en Grecia. Entonces, Bueno, el referéndum termina ganando el no. No queremos seguir a la Troika. 60%, ¿no? Hay que aclarar que previo al referéndum, digamos, el apoyo, quienes se ponen en contra son los partidos los partidos tradicionales, el PASOK y el ND, y quienes se ponen a favor de romper, digamos, con estos acuerdos es justamente partidos de ultraderecha, digamos, todos los partidos por fuera de los tradicionales se ponen a favor de ir por el no al referéndum. Claro, ¿se acuerdan que comentamos con la columna pasada que una de las reivindicaciones de ultraderecha era salir del euro, salir de la Unión Europea? Y bueno, en este sentido se juntaron ambos en el discurso anti-europeo. Pero bueno, después del referéndum lo que sucede es que tiene una entrevista Tsipras con Hollande, presidente entonces de Francia, y Merkel de Alemania, en la que bueno, por algún motivo da marcha atrás. Quizás estábamos comentándolo con Wally, especulando, porque no habían tenido en cuenta la situación económica en la que Grecia estaba, lo que implicaba salir del euro con una deuda del 200% del PBI y un déficit comercial de 20.000 millones de dólares, que era un país insostenible. Inviable, totalmente inviable. Aparte, eso justamente no solamente rompe con la sorpresa, se lleva una segunda sorpresa, por así decirlo, porque cuando todos veían que Tsipras estaba cruzando la puerta para hablar con Merkel, decía, bueno, va a salir rompiendo con el euro, y la verdad es que no. En ese sentido, comenzaron a producirse manifestaciones en Grecia y cada vez son más fuertes porque el pueblo, digamos, se siente traicionado en ese sentido. ¿Podemos concluir que Grecia es un fracaso de estos nuevos partidos? ¿Tanto como un fracaso? Sí, yo creo que sí. Más que nada por lo que prometió, por las promesas, digamos, en ese sentido. Podemos decir un punto a favor desde lo económico, que uno de los discursos de Syriza era que ellos iban a diversificar las exportaciones y las importaciones para que a largo plazo este déficit comercial se reduzca y la dependencia del euro sea menos, y en cierto sentido lo logró, porque Grecia es uno de los países que menos comercia con la Unión Europea actualmente, privilegia Asia, que implica el 25% de las exportaciones y el 31% de las importaciones. Si bien es alto con Europa, digamos, en el promedio de los países europeos es bajo en realidad. En realidad es si no me equivoco, 61%. Es un 61%, pero, por ejemplo, tenés a Portugal, que es casi un 80%. Sí, exactamente. Tenemos Portugal 80% en importaciones y exportaciones, y España 71 y 61, con una economía más desarrollada, ¿no? Exacto. Por supuesto, y que tiene un comercio importante con América Latina. Bueno, podemos entrar en Portugal ya, ¿no? Que Portugal es como la otra cara. Grecia podríamos ponerlo como un fracaso de estas nuevas izquierdas en el gobierno, o no sé, se quedaron en el camino. Claro, vamos a decir. como promesas, demasiadas promesas para lo que en realidad terminaron haciendo. Bueno, en cambio el caso de Portugal es un caso similar. En Portugal gobierna el Partido Socialista, pero con una alianza importante. Es una de las pocas veces, creo que es la segunda vez en Portugal, que el partido que no gana, la primera vez que logra formar gobierno. ¿Qué fue lo que sucedió? El partido sale segundo, pero se alía con 3 partidos más, 2 de izquierda más radical, podríamos decir, y el partido, los Verdes, sí, el partido que se llama, bueno, de los derechos de los animales, etcétera,
el bloque de izquierda y el PSP, logran entre los 4 partidos poner a costas de primer ministro. Es importante hacer una salvedad acá, porque justamente el que llega al gobierno es un partido tradicional, digamos. Pone ministro un partido tradicional, pero ¿por qué se da? Pero forma alianzas, digamos, con partidos no tradicionales. Sí, pero hay una salvedad, hay algo muy importante que hay que decir. En el año 2000, del 2009 al 2011 está el Partido Socialista, que si no me equivoco es de Sócrates. Llega al gobierno el Partido Socialista y tiene, digamos, políticas de ajuste muy fuerte contra el pueblo. ¿Cuál es la postura que toma en ese sentido Antonio Costa, que es el hoy primer ministro de Portugal? Es diferenciarse del Partido Socialista. En esa época comienza a no a dar un paso a costado porque sí en el Partido Socialista, pero sí tiene... En disidencia, digamos. Claro. Y a partir del 2011 al 2015 gobierna lo que es el Partido Conservador, por así decirlo. Es por eso que también uno puede decir, bueno, llega el Partido Socialista, es un partido tradicional, todo lo que me viniste diciendo. Me chamullaste toda la columna. En realidad es que Antonio Costas tiene una postura totalmente diferente a aquellos partidos socialistas. Y aparte es lo que dice Emiliano y lo que decís vos, logran una alianza con los sectores más de izquierda, en ese sentido. La alianza, para explicarla, básicamente es: los partidos minoritarios de izquierda le permiten al PS poner a su primer ministro, pero no tienen poder suficiente para exigir participación en el gobierno. Lo único que exigen es respetar ciertas aristas económicas, puntos clave, recuperación del salario real, no ajuste. Y a cambio de eso mantienen al presidente. Ahora acá, de acá al futuro se va a dar una situación particular, porque vos tenés por un lado a estos partidos chicos que tienen 19, 17 y el Verde tiene un solo representante. ¿Qué va a pasar de cara a las elecciones que vienen? Porque el primer ministro del PS tiene buena imagen. Entonces lo que puede suceder es que el PS intente comerse a los demás partidos y se produzca un éxodo masivo, salvando enormemente las distancias. Puede ser algo similar a lo que pasó en Venezuela cuando se forma el PSUV, cuando Chávez forma el PSUV en 2007-2008. Chávez lo que dice es, bueno, acá los votos los tengo yo, toda la alianza que me acompañó a llegar al poder o vienen al PSUV conmigo o se quedan afuera. Podría pasar algo parecido si es que el presidente mantiene una buena imagen. Claro, justamente con eso, si mantiene, digamos, el viento de cola que tiene económicamente, agarrémoslo con pinza, puede pasar esto, que termina absorbiendo a los partidos. Entonces eso es algo para ver a futuro, digamos, en ese sentido. Siguiendo con la economía, Portugal, bueno, tiene 10 millones de habitantes, más o menos un PBI per cápita medio alto, son $27.000 por habitante, paridad de poder adquisitivo. Su economía está compuesta básicamente por servicios, que demandan el 70%, un poco de industria. Tiene una deuda muy alta, es uno de los máximos problemas de Portugal, es la deuda, es un 140% del PBI, la pública, y un 240% la total. Una fuerte dependencia de la zona euro, estamos hablando más del 75% de su comercio con Europa Occidental. Y bueno, institucionalmente y políticamente, Portugal, lo que se puede decir que jugó bien sus cartas, digamos. Económicamente está muy aferrado a lo que es la Unión Europea, pero la Unión Europea también le debe mucho a Portugal en materia política, de personas políticas que tiene en puestos importantes. Por ejemplo, en lo que es la ONU, el secretario general es portugués, y en la Comisión Europea uno de las personas más fuertes que tiene la Comisión Europea es justamente también portugués, digamos. Tiene multinivel, digamos. Claro. En ese sentido, políticamente está bien armado. Podemos cerrar planteando que, en base al fracaso de Grecia, Portugal aprendió. En ese sentido, no fueron con un discurso de choque ante la Troika, justamente porque están en situaciones similares, sobre todo en cuanto a su deuda externa. Y sin ir a cara del perro, digamos, ellos lograron. Tiene un fuerte aumento del turismo, ¿no? Hay gente, los detractores dicen que todo esto se debe al fuerte aumento del turismo, pero hay que tomarlo con pinzas. En base a no ir a la confrontación directa, lo que logró fue un aumento del nivel de vida de su población, que va a depender obviamente de cómo manejen de acá al futuro el tema de la deuda externa. Sí, lo más importante es eso, es la deuda, ver cómo pueden manejar eso, porque
tienen un gran problema en lo que es el sistema bancario. En ese sentido. Perfecto. Cerramos acá. Cerramos Llegaron, acá. pero excelente con el tiempo. Me imagino... Aprendimos del error Está como perfecto. pasó con Portugal y Grecia, aprendimos nosotros y llegamos bien en esta. Estamos aprendiendo, como diría Aranguren. ¿Va a quedar esto en un artículo en algún momento o Seguramente. queda solo radial? Queda. Ahora sale el de la columna de las derechas, salen 2 artículos. Seguramente mañana o pasado sale el primero. Perfecto, entonces escuchábamos el informe de la reorganización de las izquierdas en Europa. A mi izquierda está el señor Emiliano Delucci, licenciado, y el politólogo a mi derecha, Christopher Cardarelli, alias Wally. Nosotros seguimos por acá entonces. Gracias.